Muy buenos días, compañeros, licenciado, catedrático de la materia de psicología. En esos momentos me dispongo a dar el desarrollo de mi investigación respecto al tema del aprendizaje como un proceso psíquico. Mi nombre, Carlos Federico Vázquez Díaz. Comenzamos a hablar acerca del proceso de aprendizaje. Y hablamos que el proceso del aprendizaje lo realizan las personas con una historia vivida o con anhelos futuros. Puede ser una historia de vivencias que juegan en favor o en contra del desarrollo del proceso de aprendizaje. Y en esto estamos hablando de una historia de fracasos o bien sea una historia de éxitos. También podríamos estar hablando acerca del rechazo y de amor o de desamor en algunas personas. Una historia de frustraciones y de logros, de tristezas y de alegrías. Esto es una proyección transmitida por la familia o por su entorno. El aprendizaje es un proceso complejo porque cada persona es única y singular en el desarrollo humano, ya que es un proceso interno, casi personal, que incluye su historia y su proyección vital. Además, involucra a las personas en todas sus dimensiones, lo volitivo afectivo, lo cognitivo y lo social. El aprendizaje, además, eh, implica un cambio y eso pone en juego la propia identidad personal. Desde nuestra historia y anhelos de vida le damos sentido y significado al aprendizaje. Si hemos crecido dentro de un entorno familiar que nos ha estimulado a aprender, tendremos una buena predisposición para el aprendizaje. Caso contrario, si no hemos tenido un entorno familiar el cual nos haya estimulado a esto, va a ser un poco más difícil que logremos valorar este proceso. Valorar el aprendizaje tiene que ver con una filosofía, con una actitud hacia la vida, ya que aprender implica abrirse al futuro teniendo en cuenta nuestra historia y nuestro entorno. Como bien dice un refrán, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El aprendizaje es un proceso psicológico sin dejar de lado una base biológica. La persona humana es un ser psicofísico espiritual conformando un solo ser en sí. El Dr. Zubiri define al hombre como inteligencia sentiente, ya que el hombre se manifiesta intelectivo y sensitivo al mismo tiempo, unitaria y totalmente. Eso lo hace él en su libro Sobre el hombre, escrito en 1986. Cuando expresamos que es psicológico, integramos su dimensión espiritual y cuando consideramos una base biológica, es porque cuando empezamos se realizan actividades en el cerebro que está dada por las conexiones neuronales. Además, siempre que en el aprendizaje está determinado por procesos orgánicos como la maduración y el crecimiento, pero tanto en el descanso, la alimentación y también en la salud. Vamos a hablar acerca del siguiente punto, que sería los procesos psicológicos. Todos los procesos psicológicos, aunque sean internos e inobservables, se pueden conocer por los resultados de estos procesos a través de las conductas o de las acciones de las personas. Y estos procesos que podemos considerar son tres, los cuales se mencionan a continuación: procesos emocionales o afectivos, procesos cognitivos o intelectuales y los procesos psicosociales. De cada uno de ellos ahondaremos un poco más a continuación. Procesos emocionales o afectivos son los que tienen que ver con el mundo de los afectos o sentimientos del sujeto. Los procesos emocionales son los principales responsables de la formación de la personalidad y la construcción de la identidad. Se llama desarrollo emocional al proceso de formación de la personalidad y de construcción de la identidad. El investigador en neurociencia Francisco Mora
doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford y catedrático de fisiología de la Universidad Complutense, ha publicado Neuroeducación y asegura que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción, porque solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje y no hay memoria. La alegría como base del aprendizaje. El científico señala que los niños hoy aprenden desde muy pronto conceptos abstractos en habitaciones y con luz artificial, y con el rigor y la seriedad de maestros que se aleja de aquel juego primitivo que generaba aprender y memorizar de lo sensorial directo con alegría, base de la atención y el despertar de la curiosidad. Entender esto hoy, en su raíz y desde la perspectiva de cómo funciona el cerebro y sacar ventaja de ello, es un primer principio básico de la enseñanza con el que se puede llegar a aprender y memorizar mejor. Asimismo, añade que la neurociencia cognitiva ya nos indica a través del estudio de la actividad de las diferentes áreas del cerebro y sus funciones que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que te dice algo, aquello que llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente y sobresale de la monotonía. La atención, ventana del conocimiento, despierta cuando hay algo nuevo en el entorno. Hablaremos acerca también de los procesos cognitivos e intelectuales. Los procesos cognitivos son los relacionados con la formación y funcionamiento de las capacidades intelectuales. Son los principales responsables de la construcción de la inteligencia del sujeto. La palabra cognición denota el proceso por el que las personas adquieren conocimientos a través de las siguientes etapas: la percepción, la atención, la memoria, la comprensión, el pensamiento y el lenguaje. La psicología cognitiva se ocupa del análisis, descripción, comprensión y explicación de los procesos cognitivos, por lo que las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Su objeto es el funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y resultados de las mismas. La cognición y relaciones de la conducta en el desarrollo del paradigma cognitivo concurren las explicaciones del conductismo, junto a las aportaciones conceptuales de nuevas disciplinas científicas y tecnológicas, como la teoría de la información y de la comunicación, la cibernética, la teoría de la computación, la teoría general de sistemas y la lingüística generativa. Los procesos psicosociales. Se entiende el desarrollo de las capacidades del sujeto para relacionarse positiva y aprovechosamente con el medio que lo rodea y beneficiarse de esa relación tanto en los aspectos emocionales como cognitivos. Y son los que intervienen en la vida de relación del sujeto, ya sea con las personas, con los objetos o con el conocimiento, interviniendo tanto en el desarrollo de la personalidad como en el desarrollo de la inteligencia. En la socialización el individuo aprende las costumbres, ideas, creencias, valores, hábitos y normas de su cultura específica y se adapta a las mismas como parte de su propia personalidad. Bien dice el antiguo refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Para que el individuo se desarrolle íntegramente, lo adquirido debe ser socialmente deseable, siendo el punto de partida de su incorporación. El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización, que establece la base, primero, para la comprensión de los propios semejantes y segundo, la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Y se refiere a las relaciones de las personas entre sí y de las personas y su ambiente social, incluyendo dos dimensiones, una instrumental y una afectiva, que sería emocional. Fenómenos que son simultáneamente psicológicos y sociales.
Este es el caso de las comunicaciones de masas, del lenguaje, de las influencias que ejercemos los unos sobre los otros, de las imágenes y signos en general, de las representaciones sociales que compartimos. El que entre lobos anda, a aullar aprende. Estos suponen subprocesos de carácter cognoscitivo, emotivo y motivacional que tienen consecuencias conductuales, consustanciadas con las normas y la visión del mundo generan estructuras de comportamiento no conscientemente asumidas. A esto se le ha llamado hábitos. Esta noción fue creada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 1910. El hábito supone una codificación no expresa que incluye expectativas sociales respecto de los propios hábitos hasta el punto de anticipar las consecuencias de estas acciones, con la cual también sirven de enlaces coyunturales entre diversas situaciones, reproduciendo las estructuras sociales que los han generado. De sus experiencias, a través de aprendizajes anteriores, a través de buenos o malos recuerdos. La disposición emocional es inconsciente y está relacionada con estos sentimientos, que cada situación de aprendizaje que despierten las personas y viviéndola de manera diferente de la situación de aprendizaje actual le genera confianza y seguridad. Para resumir, el aprendizaje implica una disposición de tipo emocional y un proceso de tipo cognitivo. En esos dos procesos, en esos dos aspectos del aprendizaje están presentes los procesos psicosociales, porque tanto la disposición emocional como el proceso cognitivo se desarrollan en situaciones de relación social. Así, para poder establecer relaciones sociales favorables, cualquier persona necesita que el ambiente sea cercano y conocido. Podríamos decir que para poder aprender primero debe establecerse un diálogo cultural. Para poder establecer como educador un diálogo cognitivo con el otro, tengo primero que establecer un diálogo cultural y un diálogo emocional. Podríamos decir que cada persona tiene una matriz de aprendizaje conformada por las dimensiones cognitivas, emocional y psicosocial, que se ha ido configurando a lo largo de su historia. Para poder establecerse como educador un diálogo cognitivo con el otro, tengo primero que establecer un diálogo cultural y un diálogo emocional. Esas matrices no constituyen una estructura cerrada, sino una gestal, una estructura en movimiento susceptible de modificación, a excepción de los más extensos casos de patología. Ya lo decía el doctor Quiroga en 1986. Podríamos decir entonces que somos en este aquí y ahora el punto de llegada de una historia social y vincular esas experiencias vitales caracterizadas por una trayectoria ininterrumpida de aprendizajes. Por ejemplo, cuando decimos que aprendemos a aprender, estamos señalando que aprendemos a organizar y significar nuestras experiencias, nuestras sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos. Vamos construyendo hábitos de aprendizaje, que serían nuestras maneras de percibir secuencias de conductas. Por ejemplo, integrar el afecto, integrar la emoción, el pensamiento o inclusive disociarlos. Constituyen diferentes modalidades de ordenar y significar la experiencia, en definitiva, diferentes modalidades de aprender a aprender. Podemos entonces definir como matriz o modelo interno de aprendizaje a la modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia. Esta matriz o modelo interno es una estructura interna compleja y contradictoria y se sustenta en una infraestructura biológica.
Está socialmente determinada e incluye no solo aspectos conceptuales, sino también afectivos, emocionales y esquemas de acción. Para terminar, una pequeña frase, la cual nos dice que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido mi presentación.